Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más, este mes de noviembre. Hoy tengo el placer de contar nuevamente con Cristina Vega, psicóloga deportiva, que siempre es una gozada contar contigo y además siempre muestras un interés y es una gozada porque siempre que abro la temporada ya me estás escribiendo diciendo, Ana, oye, si podéis contar conmigo, tengo novedades que contar y nuevas cosas que aportar al ciclo de conferencias. O sea que por mi parte, gracias porque lo haces muy fácil y además enriqueces mucho este ciclo de conferencias. Así que hoy además traes algo bastante potente, ¿no? Que más que contarnos algo específico de cómo trabajar en el mundo del fútbol, hoy nos traes casos inspiradores, ¿no? Que yo creo que de aquí vamos a extraer muchísima información valiosa y seguro que invita a varias preguntas. Si no son en directo, pues como normalmente facilitáis el Instagram y el contacto, pues que te puedan contactar también por esa vía. Recordar que bueno, las sesiones bueno, este ciclo de sesiones o en estas conferencias duran 45 minutos y luego se deja un espacio para las preguntas. Así que pues, yo estaré mirando el chat por si acaso van surgiendo pues, dudas o comentarios que te quieran aportar y así en esos últimos 15 minutos lo hacemos. Pero si por cualquier cosa, oye, en ese desarrollo de los casos ves que necesitas más tiempo, sin problema. Lo importante es que se quede esa información, que es lo valioso. Y insisto, pues luego, si no queda tiempo para las preguntas o no surgen preguntas de las personas que están en directo, pues facilitamos, si te parece bien, como otras veces, tu contacto para que las personas que lo vean en diferido o las personas que a lo mejor eh, lo han visto, pero no han dado con la duda en ese momento en directo, pues que tengan la oportunidad de contactarte. Así que nada, yo dejo espacio para Cristina para que nos deleites con esos casos tan inspiradores. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Como acabas de comentar, ¿no? Vuelvo un año más y este año con algo distinto. Como has dicho, cualquiera que quiera preguntar, parar, comentar, yo encantada, ¿vale? Este año me planteaba qué contaros y qué poder transmitiros. eh, y me apetecía contaros un poco casos que he tenido que quizás os puedan ayudar a la hora de abordar vosotros y vosotras distintos momentos que tengáis cuando estéis trabajando. Bueno, en este caso he puesto el fútbol, que es donde tengo experiencia, pero seguro que os puede inspirar en otros deportes. Os voy a contar un poquito parte de mi camino, aunque ya cada vez que participo en las videoconferencias lo cuento, pero bueno, quería contaros también porque este es el porqué de por qué hoy os traigo este tema en la conferencia, ¿vale? Yo empecé, pues desde que salí de la carrera en 2014 ya, con el mundo de la psicología deportiva y justo me llevó al fútbol. No es que fuese algo buscado, sino que de primeras fue el fútbol y ya me especialicé en fútbol y en fútbol sigo. Empecé en la Unión Deportiva San Lorenzo, os he puesto como los escudos de clubes donde he estado y donde estoy, para que sepáis que vengo de equipos regionales y equipos muy pequeñitos donde los jugadores estaban por diversión, para disfrutarlo, pero trabajábamos como si fuese un equipo de primera división, ¿vale? Entonces yo empecé a trabajar sin tener ninguna noción. Ahora no sé si hoy en día se estudia durante la carrera algo que esté relacionado con la psicología deportiva. En el momento en el que yo estaba estudiando, no. Entonces, empecé las prácticas de final de lo que os digo, cuarto de carrera, o sea que no era ni el máster, entonces no tenía ningún tipo de noción de esto. Entonces, yo quería transmitiros el que ha sido un camino de ir haciendo prueba y error, de ir cultivando ese autoconocimiento, de ir buscando, investigando, estudiando, haciendo un máster, haciendo un curso, participando pues, en distintos, como ahora, ¿no? Como seguramente muchos de vosotros estáis viendo esta ponencia, pues yo lo mismo. Yo intentaba tener ese conocimiento y poder encontrar soluciones pues a situaciones que iba teniendo a lo largo de la temporada con los distintos equipos. Mi camino termina hasta este momento
en que a día de hoy, bueno, pues soy psicóloga deportiva y psicóloga organizacional, ¿vale? Especialista en gestión del talento, y actualmente estoy como responsable de cultura y talento en el Real Betis Balompié. Os voy a contar distintos casos y quiero empezar hablando del trabajo multidisciplinar, porque estos casos los he elegido desde este enfoque, ¿vale? El rol del psicólogo deportivo puede ser muy distinto, puede ser diferente en función a, justo además antes Ana y yo lo estábamos comentando, ¿no? Puede ser diferente en función a dónde estés trabajando, si estás trabajando en un club, si estás trabajando en un centro, si estás trabajando por tu cuenta. Se puede abordar de distintas maneras a la hora de trabajar con deportistas y con jugadores. En este caso quiero abordar casos donde el psicólogo deportivo forma parte de un sistema, ¿vale? Y en el que este sistema tiene como objetivo conseguir la mejor versión del equipo y conseguir la mejor versión del jugador, ¿vale? Entonces, todas las piezas que componen este equipo nos dirigimos hacia lo mismo, ¿vale? Cada uno aporta su experiencia, cada uno aporta su conocimiento, cada uno aporta su rol, pero todos vamos hacia la misma dirección. ¿Qué es lo que a mí me parece fundamental para que el trabajo del psicólogo puesto en ese sistema, ¿vale? En donde todos sumamos, necesita tener? Para mí, una de las cosas más importantes es que compartamos la misma mirada. Es decir, todos tenemos que ir hacia la misma dirección, todos tenemos que compartir valores y todos tenemos que tener comportamientos que vayan en función a esos valores, ¿vale? Luego, que tratemos toda la información que tengamos con delicadeza, con responsabilidad y con discreción. Y algunos de vosotros sabréis por qué valoro esto y otros muchos no. El tratar la información con delicadeza, nosotros tratamos de cultivar la confianza, ¿no? Y el vínculo que generamos con los jugadores o con los deportistas. Si esa información no la tratamos con delicadeza, si esa confianza que te deposita no la logramos sostener, ese vínculo se va a romper y finalmente el objetivo que tenemos, que es ayudar al jugador y ayudar al equipo, no lo vamos a poder conseguir. Aquí os estoy hablando del trabajo multidisciplinar, es decir, lo que hacemos cuando participamos en un objetivo común, el cuerpo técnico, los analistas, el servicio médico, fisioterapeuta, nutrición, médicos, eso, he dicho analistas, preparadores físicos. Cuando todos trabajamos en la misma dirección, vamos a tratar información. Es verdad que tú como psicólogo vas a tener cierta información que es tuya y que en el secreto profesional es lo principal. Pero hay otras cosas que te van a permitir que se trabaje en equipo. Aún así, aunque se trabaje en equipo, es muy importante que haya delicadeza a la hora de tratar toda esa información. Y luego, por otro lado, que asumamos todos que tenemos una responsabilidad a la hora de influir. O sea, que tenemos que influir de manera positiva, porque cada acción que hagamos, todas aquellas personas que estemos alrededor del sistema, va a tener una influencia, puede ser positiva o negativa, en el objetivo común, que es alcanzar esa mejor versión del equipo y la mejor versión del jugador. Vale, puesto en contexto esto, vamos a abordar los distintos casos y, como he dicho, cualquiera que tenga una duda o una pregunta o que quiera conocer algo en concreto o que quiera compartir algo, que lo haga sin problema, ¿vale? Vamos a empezar por el caso A, en el que, bueno, la situación, ¿vale? Ponerse en la situación en que hay un jugador que tiene un incremento de los errores en los primeros 10-15 minutos de partido, ¿vale? Esto es, esta es la situación que tenemos, el contexto que tenemos, en el que vemos que un jugador los 10-15 primeros minutos de partido ha incrementado el número de errores. ¿Cuál es nuestro trabajo? Yo lo que hago siempre al principio de temporada es hacer una entrevista inicial con cada uno de los jugadores con los que voy a trabajar y los que se compone el equipo, ¿vale? En la mayor parte de los casos, esta entrevista inicial la hacemos obligatoria porque aquí no nos vamos a tratar ningún tema en concreto, sino que va a ser un poco más
Pues para conocer a ese jugador, ¿vale? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿No? ¿Por qué está en este equipo? No es lo mismo cuando tenemos jugadores que vienen porque es ya final de mercado y no ha encontrado otro equipo, que jugadores que les ha llamado el míster desde que sabía que iba a estar en este club y quiere contar con él, jugadores que no le ha llamado el míster, sino que le ha llamado el director deportivo. Otros casos en los que el jugador ya lleva varias temporadas en el club y ha pasado por distintos momentos, jugadores que vengan de una lesión, jugadores que no vengan de una lesión. O sea, tenemos mucha información que obtenemos de esa entrevista inicial que nos va a ayudar luego a poner foco en dónde tengo que observar, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que observar y a quién tengo que observar? ¿Dónde tengo que observar? ¿En qué momentos clave tengo que estar más pendiente? ¿Dónde poner el foco? ¿Qué es esos momentos y qué son esas cosas que tengo que observar y a quién? ¿A qué jugadores y en qué momentos? ¿Vale? Porque muchas veces decimos, bueno, la herramienta principal de un psicólogo es observar. A mí me parece que lo es, pero que tenemos que saber bien dónde dirigir ese foco, qué es lo que mirar y a quién hacerlo. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, yo hago esa entrevista inicial al principio de temporada y luego a mí me gusta que sean los propios jugadores los que decidan si quieren seguir trabajando para un desarrollo profesional y personal durante la temporada, si quieren un acompañamiento psicológico o un entrenamiento psicológico, o el que tenga momentos puntuales a lo largo de la temporada, si quieren contar contigo, ¿vale? Entonces, dejo esa libertad y luego, por otro lado, las sesiones grupales, que esas sí que son obligatorias para todos. Entonces, teniendo esa información, en este caso en concreto, teniendo esa información del jugador que me dio al inicio de temporada, yo observo mucho en el momento en el que el míster te da la alineación de partido, ¿vale? A mí me gusta ver las caras de ellos, ver las caras de la persona al jugador que le ha dicho que va a salir de titular, al que se esperaba, porque yo ya tenía esa información que iba a jugar y no lo hace, incluso la cara del resto cuando van nombrando esa alineación. Entonces, para mí esto es uno de los momentos clave en los que tenemos que observar. En este caso, también dirigía la atención al jugador por la información que yo tenía de esa entrevista inicial, ¿vale? Entonces, yo veo que en el momento que el míster da la alineación, este jugador en concreto se le acelera la respiración, ¿vale? O sea, tiene una respiración más fuerte y una respiración más acelerada. Bueno, aquí ya tenemos información. Simplemente es una señal, simplemente es algo que tú has observado y tienes que tener en cuenta. Solo eso no nos dice nada. Entonces, bueno, yo veía que cuando el míster daba la alineación en el que él salía de titular, la respiración era diferente, luego tenía que seguir el foco de qué es lo que ocurre después de esto, ¿vale? Y aquí es donde creo que es muy importante estar en los momentos presentes si formas parte de un equipo, porque te va a permitir que esa observación no se quede en un momento puntual, sino seguir hacia dónde tienes que observar y luego también la información que te puede llegar. Yo observé esto en este jugador. Después de eso estuve más pendiente, ¿no? Los siguientes partidos de qué ocurría en el previo a que diese la alineación y el post diese la alineación. Y me daba cuenta que la suplementación que tomaba, intentaba ver los hábitos que tenía este jugador en el momento de vestuario previo al partido. Y veía que tomaba café, ¿vale? Que os dejo otro dato como, bueno, pues ya hemos visto que se le sube la respiración, hemos visto que toma cafeína, ¿vale? ¿Qué más cosas ocurren? Pues estando en los momentos, yo siempre intento pedir feedback al entrenador, al segundo entrenador, al analista, a todos los que nos rodean, incluso a los jugadores, por supuesto, pero me gusta tener feedback de cuerpo técnico. ¿Qué es lo que me dicen el cuerpo técnico? Pues que
han visto que hay un incremento de los errores en los primeros 10-15 minutos de partido de este jugador en concreto. No le dan mayor importancia, bueno, porque a veces ocurre pues, que falta un poquito más de activación o no, necesitamos más tiempo para meternos en el partido, o porque se dan las circunstancias de partido en el que creamos que los errores no tienen por qué venir hilados a nada individual. Analizamos también los errores, qué tipo de errores son y bueno, pues el feedback que recibo es que son errores pues, de anticipación, de toma de decisiones, ¿vale? Este también es importante, los tipos de errores de dónde vienen y qué tipo de errores son, ¿vale? Pues los clasificamos, eran más de precipitación y eran más de toma de decisiones. Después de esto, pues construimos una hipótesis. Yo como psicóloga construí una hipótesis. Oye, con lo que he observado, con lo que me han contado, sin todavía conocer la versión del propio jugador, para este caso concreto, puede que tengamos un caso donde el jugador se ponga nervioso, tenga mayor activación y además en los hábitos que tiene de tomar esa suplementación antes de del partido, perdona, porque estoy viendo que no es que observase que se tomaba café, que estoy recordando ahora porque he dicho suplementación, sino que él se tomaba una pastilla de cafeína, no era el café, era la cafeína. Y ahora os digo el por qué también he dicho el café. Cuando tenemos toda esa información recogida, generamos esa hipótesis y luego hay que contrastarla, ¿no? Vale, ¿realmente puede ser por esto o es algo puntual o puede venir por otra cosa? Oye, hay una precipitación o toma decisiones que son incorrectas por temas más deportivos. Bueno, yo como psicóloga, creo esa hipótesis y contrastamos. Volvemos a analizar el error, analizamos los hábitos pre y post partido y aquí ya entra en juego también, en este caso, la nutricionista. Oye, ¿qué alimentación estás trabajando con este jugador? ¿Qué suplementación estás trabajando con este jugador? Y entonces aquí, igual, se toma café, o sea, tiene medida la cafeína que toma el jugador y es verdad que toma más cafeína aparte de la suplementación que tenía, que se tomaba en el vestuario, ¿vale? Y luego también analizamos con él, oye, ¿tú cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Has visto que te cuesta algo más? ¿Que no te cuesta? ¿En qué fluyes más? ¿Cómo te encuentras tú en el partido? Y entonces aquí también empezamos a hacer un análisis, ¿no? Pues sí, me pongo más nerviosa los primeros minutos, me cuesta entrar en el partido, creo que tengo precipitación en algunas acciones, siento que fallo. Bueno, eso está bien porque lo podemos analizar juntos y lo podemos analizar además con un equipo multidisciplinar, que es lo que hablábamos. Entonces la intervención ya no es solo nuestra como rol del psicólogo. Oye, nosotros hemos podido construir una hipótesis de ver que estaba surgiendo un problema o teníamos una necesidad de resolver una situación en concreto. Pero ya la intervención para poder dirigir o transformar ese rendimiento ya no es solo nuestra. Oye, necesitamos que entre en juego el área de nutrición. Vamos a trabajar esa suplementación porque quizás la cafeína no nos ayude en este momento, quizás en otro sí, quizás a lo largo del partido sí, oye, en el descanso, oye, en el minuto 60, a lo mejor la cafeína tenemos que darla, yo no lo sé porque yo no soy experta en nutrición, pero la nutricionista con esta exposición que hemos hecho y teniendo también, que esto es importante, teniendo también el ok del jugador, ¿vale? A mí estas hipótesis que os digo, esta observación y construir esto, me gusta hacerlo yo por un lado con toda la información que puedo recibir, pero que el jugador sea el que decida si queremos trabajar en equipo con el resto de áreas, ¿vale? O no porque tenga ciertos miedos. Y esto es algo que también es muy importante. Entonces, junto con el equipo de nutrición, ¿qué hicimos? Vamos a equilibrar la suplementación. Nosotros como psicóloga en este caso vamos a trabajar cuáles son esos miedos que tenemos, qué estoy sintiendo,
cómo lo puedo gestionar. Vamos a poner en marcha herramientas como por ejemplo la respiración. En este caso pusimos en marcha el control de nuestra respiración en momento de vestuario, ¿vale? Luego ya nos activamos de otra manera, pero en ese momento lo pusimos en marcha, además de todas las sesiones que hicimos para ese cambio de mindset. Y luego con el cuerpo técnico, pues más el tema de qué tipo de errores son para poder luego tener poder contrastar desde que el momento que empezamos a trabajarlo, a tocar todas esas piezas, ¿vale? Y el momento posterior, qué tipo de errores y en qué minutos, ¿no? Por tener esos datos que ellos son los que son los expertos en esta parte. Y así es como pudimos ayudar a incrementar un poco más el rendimiento y a construir una mejor versión del jugador en concreto y, por supuesto, del equipo, porque esto tenía impacto directo en el equipo. ¿Vale? Esto es el caso A. Ahora, el caso B, otro caso diferente. Aquí tenía un jugador, ¿vale? Un jugador joven, jovencito, que estaba muy cómodo en su posición, en la posición en la que él tenía en el campo, porque además no tenía una competencia directa, ¿vale? Estaba cómodo porque sabía que no le podían quitar el puesto. Entonces, pues esto le relajaba más. Y además estaba ya adaptado a la categoría en la que estaba jugando. Estaba adaptado a la categoría que estaba jugando porque ya llevaba muchísimos partidos y mucho tiempo en esta categoría, por lo que con toda esta información, ¿qué pasa? No tenía un reto, faltaba un reto motivador para él. Él entrenaba, él jugaba, pero se sentía tan cómodo que le faltaba ese reto motivador. ¿Cuál es la consecuencia pues de esta situación en concreto? Pues que hay una falta de activación y concentración en distintos momentos, ya sea tanto en entrenamientos como en partidos, ¿vale? En el partido tenemos mayor foco porque es donde se penalizan más los errores, ¿no? Te visualizan más, pero en los entrenamientos también ocurría, ¿vale? Había un mayor incremento de los errores y además, como os he dicho que era un jugador joven, había un menor aprendizaje y un menor desarrollo de su potencial, cuando el objetivo era tanto suyo como nuestro que él siguiese evolucionando, siguiese creciendo para seguir cultivando su carrera profesional. Entonces, ¿cuál es la intervención o qué es lo que empezamos a tratar en este caso en concreto? Uno, analizamos el tipo de error. Vamos a ser conscientes de dónde viene ese error. Y aquí en la esquina os pongo que pongo sesión de psicología. No se siente bien por los errores, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo esto que os estoy contando viene de cuando él viene a trabajar conmigo, me dice, pues, no me siento bien porque estoy teniendo errores, pero no sé muy bien por qué, ¿no? Entonces, claro, te vienen con esta situación y tú dices, vale, te estamos cometiendo errores, ¿qué tipo de errores son? ¿Qué tipo de errores? ¿Por qué? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué crees que ocurre? Y es aquí donde vemos que todo viene de lo que os estoy contando, la situación y las consecuencias que está teniendo, ¿vale? Entonces, estos tipos de errores los analizamos con el analista y con el cuerpo técnico, ¿vale? A mí me gusta preguntar mucho sobre el rendimiento, porque es la única manera que podemos conectar realmente con la situación que tiene el jugador y donde podemos lograr identificar realmente de dónde vienen las cosas que ocurren también a nivel mental y psicológico. Y este caso es una de ellas, ¿vale? Estos tipos de errores eh, no eran errores por la exigencia que tenía el contexto deportivo, no era porque no sabía leer el juego el jugador, no era porque se le estuviese pidiendo algo que él no fuese capaz de dar, sino que el tipo de error era por una falta de activación y una falta de concentración, ¿vale? Entonces, después de analizar los errores junto con él, creamos esa conciencia de dónde vienen y por qué vienen, ¿vale? Y esto es importante a la hora de vamos a crear
nuevos retos. Vamos a crear nuevos retos y vamos a crear un nuevo foco, ¿vale? Vamos a dirigir eso, no un objetivo final, sino vamos a dirigir esto al progreso. Porque si no hacemos este cambio de mindset con él, si no hacemos este tipo de reflexión y explicamos el por qué, al ser también un jugador más joven, es muy difícil que pueda sumarse al carro y que podamos acompañarle de una manera eficaz, ¿vale? Y luego también, en este caso en concreto, trabajamos los hábitos. ¿Por qué? Esto como para mí es una señal de alarma, porque cuando tendemos a tener esa falta de reto motivador en el campo y que yo sé que todo lo que haga me sirve para tener un rendimiento medio alto y para jugar, también puede venir un descuido en todo el tema de hábitos que estoy teniendo. Y cuando digo hábitos no me refiero solo al sueño, a la alimentación, a la suplementación, hablo también de el preventivo que hago antes de entrenar, el post-entreno, ¿vale? Cómo cuido esos estiramientos también, además de lo que he dicho, la suplementación, si la sigo tomando, si no, los días de descanso, qué hago en mis días libres, que eso también es muy importante. Entonces, esto como señal de alerta, se lo explicamos también y como señal de alerta empezamos a poner retos en este ámbito, en los hábitos. Y luego incluyo aquí un tema de club, porque cuando esto ocurre en un club, a mí me gusta que esta información, no en el momento que ocurre, porque, bueno, pues lo que os digo que es súper importante la confidencialidad con el jugador y que muchas veces sea el jugador el que decida a qué niveles quiere que trabajemos esto, sea de manera más integral y multidisciplinar con el resto de áreas, o hay algunos que no, porque pues tienen ciertos miedos o cierta desconfianza y no lo quieren hacer. Entonces, a mí este tipo de situaciones que ocurren a lo largo de la temporada, me gusta al club transmitirles qué cosas se podemos aportar nosotros también de cara a una mejora futura en el propio club. Entonces aquí les invito a hacer una reflexión a la dirección deportiva sobre esos retos deportivos. Oye, quizás tengamos que analizar qué tipo de todas las posiciones que tenemos, qué tipo de jugadores sienten que pueden tener un poco más de competitividad en el mismo puesto, cuáles no, cuáles pueden considerar a lo largo de la temporada que ya llevan muchos años en la misma categoría y no tienen esos retos que les ayuden a crecer si son jugadores que como club queremos impulsarles, ¿no? y que se conviertan en profesionales, cómo podemos ayudarles con las situaciones deportivas que tengan ese saltito más y motivarles con los retos. Entonces, todo este tipo de reflexiones las compartimos, o a mí me gusta compartirlas con el club para que también, el objetivo del club es impulsar a los jugadores que tiene, ¿no? A que tengan un mayor desarrollo profesional y quizás son situaciones que antes no se habían planteado. Entonces, también os lo comparto por si en algún momento quizás tengamos esa barrera que muchas veces no sabemos hasta qué punto podemos compartir o no, o nos atrevemos a contar al club o a la dirección. Yo os invito a que dentro de esa confidencialidad y esa protección que tenemos que tener de nuestro trabajo y de los jugadores o deportistas con los que trabajemos, se les dé un feedback para que también tenga un impacto positivo dentro del club. Vale, ahora os voy a contar algo más de equipo, ¿no? El caso C, en el que muchos equipos pasan por malas rachas a lo largo de la temporada. Esto es algo normal, ¿no? Que ocurre mucho. Vale, cuando en este equipo en concreto pasamos por una mala racha, estuvimos haciendo un análisis, uno, por un lado, con el equipo y por otro lado, con el entrenador.
Aquí os quiero compartir que mi figura dentro del equipo era como parte de ellos. Una más dentro de cuerpo técnico, una más dentro de servicio médico, una más dentro del equipo. Y que sí que había generado esa confianza con el entrenador para poder ser transparentes ambos y poder plantearnos formas de trabajar que ayudasen al equipo y que ayudasen al entrenador y al cuerpo técnico y nos ayudase a todos, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque cuando yo me planteo este caso, digo, vale, hay que hacer un análisis, uno por un lado con el equipo, y cuando hablo de equipo es cómo estamos como equipo, cómo nos sentimos como equipo. Nos podríamos quedar ahí, ¿no? La parte psicológica es cómo estoy, cómo me siento, y en función de eso vemos si tenemos que trabajar la confianza, qué emociones tenemos que trabajar, pero no nos quedamos ahí. Yo a este entrenador le planteo, vamos a trabajar con ellos cómo se sienten y cómo están, pero desde el punto de vista deportivo, porque, porque va hilado, porque va hilado el modelo de juego, porque va hilado el planteamiento técnico-táctico, porque va hilado todo eso a cómo ellos están sintiendo y cómo ellos están. Y no todos los entrenadores te permiten esto porque hay ciertos miedos, y hay que entenderlos también, hay ciertos miedos, más cuando las cosas van mal, a que se puedan sentir juzgados. Pero cuando un entrenador tiene claro que tu rol es 100% para ayudar, que tú lo que quieres es sumar en el equipo, te permite hacer este tipo de cosas y en este caso pudimos llegar a hacerlas. Analizamos cómo estamos y cómo nos sentimos a nivel modelo de juego. Nos sentimos cómodos con el modelo de juego, no nos sentimos cómodos con el modelo de juego. Todo este análisis lo hicimos junto con el entrenador. Y el entrenador dando confianza a los chicos para que ellos compartiesen realmente si se sentían bien, no, si tenían confianza, si no la tenían. Y gracias a eso pudimos sacar un feedback donde pudimos decir, vale, pues aquí hay que generar cambios hacia aquí o hacia aquí. ¿Vale? Esto no es, os pongo este caso en concreto, pero esto lo he hecho muchísimas veces en muchos equipos cuando ha habido malas rachas y funciona muy bien, pero funciona muy bien cuando tienes de la mano al entrenador. Si no, yo no recomiendo hacerlo porque aquí nos metemos en una parte que es deportiva que necesitas a las personas de la parte deportiva para poder hacer, para poder ir tocando esas teclas y para poder hacer esos cambios, ¿vale? Si no, únicamente tienes que quedar en la parte más mental, cognitiva, emocional para ayudarles a establecer ese, eh, esa fuerza mental desde otro punto de vista, ¿vale? Entonces, en este caso en concreto sí que trabajamos el cómo estábamos en este momento y cómo nos estábamos sintiendo, en qué cosas confiábamos más, en qué cosas confiábamos menos, qué nos podía ayudar a sentirnos más fuertes, a sentir más fortaleza como equipo, ¿vale? Y con el entrenador también trabajé, porque es importante darle un espacio al entrenador cuando además las cosas no están yendo bien. El entrenador es el capitán del barco, ¿no? Hay que pararse con él, en este caso yo me paré con él a preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te influye esta situación? ¿Cómo te influye esta situación en la toma de decisiones? ¿Cómo te influye esta situación en tu propia confianza? ¿Cómo te influye esta situación en tu comunicación contigo mismo, en tu comunicación con los chicos, en tu comunicación con el club? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces, después de hacer ese análisis por la parte del equipo y por la parte del entrenador, llegamos a hacer la intervención, ¿vale? La intervención psicológica. Uno, con el equipo trabajamos ciertos cambios a nivel deportivo, ¿vale? Obviamente, todo esto trabajado con el entrenador, que es el que decide esto junto con el feedback que le han dado los chicos, entrenador y cuerpo técnico. Y dos, trabajamos en un cambio, en un plus de la identidad. Vamos a construir una identidad fuerte, una identidad hilada a este cambio que te hemos hecho también deportivo, ¿vale? Entonces construimos esa identidad y ayudamos a que el equipo empiece a hacer un cambio de mindset. Esto podría ser una de las patas dentro de la intervención cuando hay una mala racha dentro de un equipo. Pero la pata del entrenador, el acompañar al entrenador en este proceso es muy, muy importante. Con él
trabajamos la toma de decisiones. Vamos a ser conscientes desde dónde estamos tomando las decisiones, desde qué emoción, desde qué punto de vista, desde qué reflexión sobre ti mismo, porque a veces las decisiones que se toman desde el miedo, desde la presión, pueden ser muy diferentes que si yo, a pesar de esta situación, tengo confianza plena en que esto voy a lograr cambiarlo o vamos a lograr transformarlo, ¿vale? Entonces hacemos el análisis con él y le explicamos cómo funciona el cerebro cuando se siente amenazado, cuando está en modo supervivencia, cómo influye la toma de decisiones, para hacer más consciente. Nuestro trabajo es que sea más consciente y poder acompañarle en eso. Trabajamos la confianza, en este caso, porque, claro, cuando viene un momento así de delicado, el entrenador pierde confianza también. Quizás no todos por todas las circunstancias o por la autorreflexión, pero en este caso sí. Y luego, por otro lado, somos conscientes de qué comunicación estamos dando, tanto verbal como no verbal. ¿Por qué? Porque los mensajes que trabajaba con él eran mensajes, antes de empezar a trabajarlo, que no eran del todo desde la confianza, no eran todo desde el equipo es capaz de sacarlo adelante, sino que había esas dudas y los mensajes que podíamos tratar. Os hablo de vestuario, en correcciones, incluso en entrenamientos durante la semana. No eran mensajes potentes que pudiesen ayudar, sino al contrario. Y luego también los gestos que se daban, y que a veces no somos conscientes, pero que tenemos que ayudar a ese entrenador también a que lo sea, tras un error. Muchos entrenadores que hacen o agachan la cabeza o hacen gestos de este tipo o se sientan en el banquillo cuando a lo mejor ese entrenador nunca se ha sentado en el banquillo antes porque es un entrenador que le gusta estar fuera. Y cuando él mismo no tiene esa confianza, lo que a él le sale es sentarse en el banquillo. Entonces, con nuestra comunicación no verbal, ¿qué estamos diciendo al equipo? Entonces, esto lo estuvimos trabajando. Estuvimos trabajando cómo es esa comunicación no verbal, qué es lo que yo hago durante la semana, antes de los partidos, durante los partidos, después de los partidos, cómo yo era cuando yo tenía confianza plena en el equipo y cómo yo estoy siendo ahora, ¿vale? Además de ir trabajando paralelamente con esa autoconfianza y con esa confianza plena en los chicos, ¿vale? Entonces, ¿cómo es eso por un lado? Y la comunicación verbal, ¿cómo es también? ¿Con qué tono estoy dando la charla? Que muchas veces tampoco son conscientes. Aquí trabajamos eso, ¿con qué tono doy la charla? Estoy dándolo con un tono fuerte, donde haya esa confianza, donde esté trasladando el mensaje puro al 100% y vea en los ojos de los chicos que están conmigo a muerte, o no. O el tono con el que lo estoy dando es un tono donde hay inseguridad y dudas. Eso también se trabaja y en este caso también lo trabajamos, ¿vale? Hicimos un trabajo completo con las dos patas, la pata del equipo y la pata del entrenador, y pudimos ir tocando ciertas teclas para darle la vuelta a la situación. Y luego ya, por último, el último caso, que no sé si voy bien de tiempo, pero bueno, Ana, yo voy a seguir y ya cuando tú me digas, paro. El último caso que os quiero contar es... Vas bien, ¿eh? Vas bien ¿Sí? y de sobra. Sí, 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 sí. Perfecto, Son y 40, o sea que de sobra, o sea que perfecto. cuéntalo tranquila. Vale, gracias. El último caso que os quiero contar es, bueno, pues cómo trabajé durante toda una temporada, qué es lo que me planteé al inicio de temporada y cómo fui trabajando una temporada y con un equipo en concreto, ¿vale? El objetivo que teníamos todo esto, vuelvo a repetir, hablado con el entrenador, compartido con el entrenador, con confianza plena en que podíamos trabajar en equipo juntos y podíamos trabajar en equipo bien, siendo transparentes ambas partes y cada uno pudiendo compartir qué necesidades podía tener y cómo podíamos sumar. En este caso, cómo desde la parte psicológica podíamos sumar a construir el objetivo que tenía el entrenador en concreto y el objetivo que teníamos que construir con el equipo. ¿Vale? Entonces planteamos
uno, un trabajo de autoconocimiento de manera individual con los jugadores, ¿vale? Que se conociesen, que es la parte más importante para que pueda haber una evolución. Esto es de lo más importante. ¿Cómo soy yo? El jugador, ¿cómo soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de mejora? ¿Por qué es importante conocer las fortalezas y las áreas de mejora? Uno, para saber dónde soy bueno y poder reforzar eso con mayor autoconfianza. Dos, para establecer retos en las áreas de mejora y saber en qué cosas de manera progresiva puedo ir fijándome y poniendo foco durante la temporada para que siempre tenga un motivo de más para dar ese pasito, ¿vale? Y luego también para gestionar distintos momentos de la temporada en el que, pues imaginaros, un jugador que, que no está convocado en este partido o que no juega de titular, muchas veces el planteamiento que se pueden hacer cuando se conocen y cuando conocen esas fortalezas y áreas de mejora y cuando no, puede ser totalmente diferente. Y en este caso también me pasó durante la temporada con jugadores. Ostras, todos los jugadores quieren jugar, todos quieren sumar los máximos minutos y todos quieren jugar todos los partidos, ser titular. Es normal, es natural. Hay que ayudarles a hacer la reflexión para que no haya mayor frustración, sino que haya una comprensión y voy a darlo todo esta semana porque quiero ser titular, quiero jugar y se lo quiero demostrar al míster, me lo quiero demostrar a mí, se lo quiero demostrar a todos. Vale, conocerse en este caso nos permite reflexionar sobre este partido que me requiere. Este partido se juega en un campo grande o en un campo pequeño. Yo soy bueno en espacios reducidos o eso es un área de mejora y yo soy bueno en los pases en largo. Por ejemplo, os pongo este ejemplo en concreto. Vamos a jugar en un campo pequeño y yo en los reducidos siempre tengo muchos errores y es un área de mejora mía. Entiendo quizás que el míster no me ponga de titular para este partido porque esto es algo que tengo que seguir trabajando. Por ejemplo, cuando se conocen ahí, pueden llegar a hacer esas reflexiones que van más allá y les podemos acompañar en ese proceso de gestionar la emoción que están sintiendo de otra manera. Y luego les preguntábamos qué me ayuda, qué te ayuda a ti, ¿vale? Tú cómo eres y qué te ayuda a ti para seguir creciendo y seguir conociéndote. ¿Qué es lo que siento? ¿Cuáles son las emociones que siento en los distintos momentos y las distintas situaciones de partido, de entrenamiento, de temporada, ¿vale? Y qué me ayuda a mí a hacer o no hacer, o cómo me conozco que puedo hacer yo cuando siento una emoción. Oye, es que siento rabia, cuando siento rabia, ¿qué es lo que hago? Hablo mal a mis compañeros. Esto les ayudábamos a hacer. Cuando yo siento rabia, ¿cómo actúo? Vale. Y después de eso, ¿qué me ayuda a mí para que esa rabia sea algo que tenga un impacto positivo y que no tenga un impacto negativo, un impacto positivo en mí y en el equipo? ¿Vale? Y luego, por otro lado, el conocimiento del equipo, cómo somos juntos. Yo me puedo conocer a mí mismo y muchas veces cuando trabajamos con jugadores individualmente, cuando no estemos en un equipo en concreto, les vamos a ayudar a autoconocerse como herramienta principal para poder trabajar con ellos muchísimas más cosas y que tengan un desarrollo. Pero si estamos en un equipo, la parte de conocimiento del equipo también es muy importante. ¿Por qué? Porque ese autoconocimiento lo vamos a poner al servicio del equipo y el equipo va a poner al servicio de mi autoconocimiento. Es decir, el jugador A, cuando siente rabia, ¿qué es lo que hace? Directamente habla mal al compañero y a él lo que le ayudaría es que algún compañero que esté cerca de él, le mire y le diga, tío, lo vas a hacer porque eres bueno, date un espacio de tiempo. Y eso le hace que esa rabia que tiene interna la transforme en rabia positiva, que yo les hablo de la rabia positiva, y les ayude a seguir dentro del partido y a seguir dentro del objetivo que tiene ese jugador en concreto. Si podemos compartir esa información, ¿vale? Que hacíamos sesiones para ayudarles a tener, a compartirse esa información, yo sé que ese jugador necesita eso en concreto, pero a lo mejor hay otro jugador que sintiendo rabia necesita que le dejen y no necesita que le digan nada.
Entonces, lo que trabajamos es cómo podemos poner el conocimiento común en común. Cómo podemos compartir ese conocimiento para ayudarnos a nosotros a seguir creciendo como equipo y a seguir potenciándonos, ¿vale? Y otra de las preguntas que os comparto es: ¿qué necesitamos para seguir potenciando al equipo? Pues esa parte de compartir el conocimiento juntos, una parte de identidad, que eso es muy importante, es decir, además de compartir el cómo somos, ¿vale? Tenemos que crear unos valores, tenemos que crear una identidad. Esos valores se transforman se transforman en comportamientos. Entonces lo que hicimos es crear nuestro decálogo de valores transformados en comportamientos, que es lo que nos iba a dar identidad a lo largo de toda la temporada. Y esto es algo en el que todos participamos, es decir, todos estamos de acuerdo con ello y todos queremos ser ese tipo de equipo y tener esa identidad en concreto, ¿vale? Y esto es algo que íbamos reforzando muchísimo y que no era algo rígido, sino que era flexible, porque a lo mejor durante la temporada veíamos que esos valores que nos habían servido para llegar al momento puntual de la temporada estaban muy bien, pero que ahora los teníamos que evolucionar, y lo que hicimos es añadir alguno y quitar alguno. Y está bien porque es lo que el equipo necesita, y se conocían tanto que sabían que teníamos que hacer una transformación y incluir y quitar una serie de valores para potenciar esa identidad, ¿vale? Y esto también lo hicimos. Y luego, junto con el cuerpo técnico y servicio médico, lo que hacíamos era que, bueno, pues con el entrenador, segundo entrenador, solíamos reflexionar sobre qué emoción a mí, qué emoción al equipo le va a ayudar a conseguir el objetivo esta semana. Íbamos trabajando diferentes emociones a lo largo de las semanas en función a lo que requería esa semana. Es decir, esta semana vamos a jugar contra un rival que, que necesito que ellos sientan rabia para que no, porque tenemos el riesgo de que se relajen, ¿vale? Entonces necesitamos cultivar eh, esa rabia en el equipo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y entonces lo que hacíamos es, vale, elegir una emoción. ¿Qué voy a trabajar esta semana? La rabia. Pues esa emoción la vamos a trabajar ¿cómo? Cada uno de nosotros teníamos un rol dentro del equipo. Cuando hablo cada uno de nosotros, hablo de entrenador, segundo entrenador, preparador físico, analista, delegado, fisioterapeuta, médico. Todos teníamos un rol dentro del equipo para transmitir y trabajar esa emoción con distintos jugadores. O sea, con distintos jugadores y con el equipo. Y luego también tomábamos decisiones de esta semana con qué jugadores voy a contar para que puedan seguir influyendo dentro del equipo esto que queremos transmitir. Y transmitíamos mensajes, teníamos mensajes claros que eran lo que íbamos trabajando a lo largo de la semana, y en el partido, en el broche final del partido, siempre iba hilado la charla esos mensajes, ¿vale? Entonces nos permitía que todos siguiésemos la misma línea de trabajo y nos permitía potenciar mucho más el rendimiento del equipo. Fue la verdad que un trabajo espectacular. Y lo que os digo, es muy importante que esto vaya de la mano del entrenador, este tipo de trabajo. Hay muchas formas de trabajar, pero este tipo de trabajo vaya de la mano del entrenador y pueda también, obviamente, responder a las necesidades que él tenga y saber lo que le podemos aportar. Mira, no sé, creo que he entrado en el tiempo justo. Total, vamos, lo has clavado, lo has clavado. Estaba justo revisando que hubiese preguntas. Vamos a dejar unos momentos a ver si surge alguna duda. Vale. La verdad es que muchísimas gracias, porque esto ya no solamente es contar casos que nos acercan un poco a la realidad que te puedes encontrar, ¿no? Sino que también formas de trabajarlos, ¿no? Que yo siempre digo que una de las motivaciones para hacer este ciclo de conferencias era acercar el cómo.
acerca de cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque yo siempre pienso que estamos en una bueno, hemos estudiado una carrera, ¿no? Que muchas veces que es muy, bueno, que es muy solitaria a veces, ¿no? En cuanto trabajas en consulta, bueno, tú que tienes la suerte de trabajar en equipo, pero a veces si no tienes ese equipo de forma diaria, a veces puede convertirse en solitario, ¿no? Y bueno, y que hay veces que aunque nosotros tengamos nuestras herramientas para trabajar de diferentes formas, pues siempre tener o sea, nuevas perspectivas enriquece un montón, ¿no? A ver, Sí. mira, aquí tenemos de Ariadna. Muy interesante todo, muchas gracias. ¿Cuál es el mayor problema que notas entre los jugadores o qué es lo que más trabajas a nivel individual y grupal? ¿Cómo ayudas a problemas relacionados con el locus de control? Gracias por la pregunta. Eh, Cuéntanos. pues los problemas que más me puedo encontrar Ujú. muchas veces con los jugadores es el que no juega tanto. Mm, Suelen acudir a mm, ti cuando tienen momentos delicados, ¿eh? En general, cuando tienen momentos delicados, sí, cuando un jugador es suplente, no tiene tantos minutos, eh, cuando hay una lesión, también es importante y ahí también aprovecho para puntuar el que esté el psicólogo, la psicóloga que esté formando parte de un club o de un equipo que tenga ese foco puesto en aquellos que se lesionan, porque muchas veces eh, por recursos o por los medios, o porque se ha hecho así, se quedan apartados más del equipo y están más solitarios. Y es importante tener, bueno, pues que a veces tenemos que ser nosotros quien influya en que otros compañeros estén un poco más pendientes de esa persona, el propio entrenador, el propio club, eh, le invitemos a que se una a ciertas dinámicas del equipo, ya sea las charlas por la mañana o el análisis del rival, pero que se puedan meter en esas dinámicas porque les ayuda mucho en la recuperación y sobre todo a esa parte más mental, el poder seguir sintiéndose parte de y no tener esos momentos de pensar y de darle muchas vueltas. Pero problemas que me haya podido encontrar más, eso y miedos, y luego cuando llegan momentos de temporada, pues final de temporada, con la incertidumbre de los jugadores, de no sé si me van a renovar, si no, no sé qué va a pasar conmigo el año que viene, pues son momentos que cuestan un poco más, tanto individual como en el equipo, porque aquí también afecta o influye al equipo. fantástico. Muchas gracias. Por aquí dicen que algunas personas han tenido un poco de problemas con el vídeo, pero bueno, igual lo estaba escribiendo, pero igualmente traslado que esta ponencia queda grabada, se puede ver en diferido dentro de 2 semanas. Bueno, a veces está incluso antes, ¿no? Para que tú también la puedas trasladar y difundir a través de las redes o en tu círculo más cercano. Igualmente, pues comunico que trasladaré esto, a ver, porque que no suceda más y que se pueda revisar. Y nada, y que nuevamente muchísimas gracias. No hay más preguntas. Y bueno, como ya estamos en hora, a ver, ¿se puede trabajar la relación del entrenador con los jugadores cuando se sienten que no les apoya? Esto es que, perdona, es que esto no me aparecía como pregunta, me aparece como nombre de persona. Entonces, a ver si te dejo este minutito para dejar resuelta también esta pregunta. Vale, ¿se puede trabajar? Sí. Y lo que os decía antes y lo vuelvo a comentar, es muy importante también saber con qué tipo de entrenador estás trabajando y qué es cuánto te deja acceder o cuánto te deja aportar, cuánto no. Muchas veces pues, vamos a estar con distintos tipos de entrenadores a lo largo de nuestra carrera profesional como psicóloga deportivo. Entonces, hay entrenadores que sí que te permiten esto, el que puedas compartirlo y que podáis trabajarlo juntos, y hay otros que no. Y eso también es importante que nosotros veamos hasta qué punto podemos acceder a ese entrenador o no para proponerle una idea de relación. Es verdad
que a mí, yo no lo trabajo cuando yo tengo un entrenador el que puedo trabajar esto directamente y sé que me acepta las aportaciones o las reflexiones que hago con él, yo no trabajo directamente. Oye, hay un jugador, porque también vais a encontrar con jugadores que os cuenten, os están contando, que se fijan absolutamente en todo lo que hacen los entrenadores. O sea, me mira, no me mira, hoy ha hecho este gesto, hoy no ha hecho este gesto, no voy a jugar, sí voy a jugar. Entonces le dan importancia a todo esto, ¿no? Yo no cojo al entrenador y le digo, oye, este jugador me ha contado esto, quizás, sino que le intento dar siempre, a lo largo de las semanas, feedback general de muchas cosas, para que no haya una relación directa y también pues esa parte de confidencialidad que es importante y de confianza con el jugador que tenemos que seguir. O sea, eso es súper importante, no lo podemos romper. Entonces yo lo que trato es de hacerle durante la temporada trabajar en él, cómo de abierto eres con los jugadores, eh, siéntate y comunica con ellos te lo van a agradecer, sobre todo los perfiles que son más jóvenes, las nuevas generaciones son mucho más de tener contacto, son mucho más de hablar, de que les cuentes, eso lo necesitan mucho más ahora. Yo también me he dado cuenta a lo largo de estos 10 años que los perfiles son totalmente diferentes. Entonces, yo les acompaño a que el entrenador también tenga una parte de crecimiento en su desarrollo profesional y a través de esas reflexiones que le voy dando a lo largo de las semanas, pues meto temas que sí que es verdad pues, que están ocurriendo con ciertos jugadores en el equipo, que yo detecte que hay una necesidad. Pero sí, siempre y cuando eso te lo permitan, porque muchos no quieren o prefieren que tu trabajo lo hagas tú con los jugadores, pero no metiéndote en su terreno. Y eso es importante que se respete, porque si no, ahí se rompe también el vínculo y tu lugar dentro del equipo, ¿vale? Te voy a trasladar, a ver si las podemos, te voy a ¿Sí? trasladar dos últimas preguntas, ¿vale? Eh, para que, o sea, para ver si entramos en tiempo, si pueden ser breves, genial, Vale. para resolverlas, no dejarlas sin resolver y que entren las dos, ¿vale? Una es, gracias por la exposición. ¿Cómo se puede gestionar la dinámica de humor y bromas entre jugadoras? Recién hubo agresión física entre dos jugadoras por salirse de control de una broma. ¿Cómo se recupera el trabajo en equipo? Y Vale, ¿cómo luego se... también, si quieres, te aterrizo la otra, tratas también problemas personales que puedan tener ajenos al deporte, imagino. ¿Qué recomendarías a la gente que quiere introducir en el mundo de la psicología del deporte? Y con estas, pues bueno, cerramos un poco. Vale. Bueno, cuando se rompe, cuando hay una situación como la que ha comentado, de que hay ya una agresión después de una broma y hay un roto dentro del equipo, para mí es importante que tratemos esos casos primero por separado, ver cómo, en qué punto de percepción está cada una de esas jugadoras para poder encontrar primero individualmente con nosotros esas reflexiones hacia la apertura de la solución. Porque si intentamos solucionarlo en un mismo lugar todos juntos, seguramente salga mal. Entonces, primero hay que ver y analizar en qué percepción está esa jugadora. ¿Vale? ¿Está una percepción de apertura donde voy a conocer también mi error o donde voy a darle otra visión a ese problema? ¿O no, y estoy cerrada y tenemos que ayudar a que eso suceda? Y después de ahí, sí, tenemos que crear unos códigos dentro del equipo donde lo que decía antes, crear una identidad y unos valores. Esos valores van ligados a los comportamientos y dentro de esos comportamientos este tipo de conductas no se pueden permitir. Entonces romperíamos con la identidad que tenemos. Entonces, lo que yo trabajaría después de, primero, la solución entre esas dos personas, lo que ha ocurrido, luego con el equipo, es esa identidad y que creemos unos valores y unos códigos que no podamos romper, que tengamos que respetar. ¿Vale? Y luego, por otro lado, el tema de si se tratan problemas personales, sí, los jugadores son personas y eso no lo vamos a poder, no podemos separar el que hoy venga mal porque ha discutido con su novia o porque tenga un problema con su hijo o porque tenga algo personal. Lo que sí, que cuando sea un problema personal que se escape de lo que es el ámbito de un psicólogo deportivo. Yo en este caso soy psicóloga deportiva, no soy psicóloga clínica. Entonces, lo que se escape dentro del ámbito del psicólogo deportivo hay que derivarlo cuando es un problema, eh, otro tipo de problema, hay que derivarlo a un especialista en concreto que pueda tratar ese problema. Pero problemas personales cotidianos, sí, siempre van a formar parte también de trabajarlo con ellos.
he sido breve. No, vamos, perfecto, vamos, no has podido clavar más. Pues millones de gracias nuevamente, muy interesante y además agradezco también muchísimo a los asistentes en directo que hayan podido hacer preguntas porque yo creo que también nos permite conocerte un poquito más y sobre todo que se llevan un plus incluso, ¿no? Porque de todo el contenido pues afloran dudas y yo creo que se llevan ese plus todos. Y nada, simplemente recordar que te pueden contactar, ¿no? por redes sociales y nada, que probablemente te volvamos a tener en este ciclo de conferencias, yo espero. Y nada, simplemente al resto deciros que cerramos el año 2024 el próximo 19 de diciembre a las 7 con Marina Viejo y que nos hablará del ámbito de los trastornos de alimentación en el deporte. ¿Vale? Así que también muy interesante y un buen cierre y nada, que millones de gracias y nos vemos en diciembre. Muchas gracias, Ana.